El tema en que traigo hoy es un tema que lo necesitamos todos como iglesia, aprender este principio, a cómo amarnos, ya que el perfecto amor está en nosotros. Y ese amor, si no se ve, no se puede palpar. O sea, como dijo Juan, que se conocerían sus hijos por su fruto, ¿verdad? En esta mañana yo quiero instarlos a todos que hagan un pequeño ejercicio. Si se puede voltear a su hermano y decirle: mi hermano, te amo. Si puede darle un abrazo, se lo da. Por favor, tomemos este tiempo para realizar ese amor que hemos recibido abundantemente en nuestros corazones. Amén. De igual forma les extiendo un abrazo a todos, mis amados hermanos. Y esto es precisamente lo que me hace estar en este lugar. Porque siempre queremos comunicar algo, y cuando lo hacemos personalmente con alguien en especial, a veces que queremos hacerlo también en grupos. Y esto es lo que hago en esta mañana. Yendo hacia Orlando, porque Pastor Eladio me había dicho que tenía que prepararme nuevamente para este momento, y lo hice así. Yendo hacia Orlando, el Señor me dio un tema, el cual estaremos dándole nombre: las recompensas y galardones del creyente. Muy importante. Les leeré un pensamiento que el mismo Señor en ese momento me dio. Yendo hacia allá, se los voy a leer porque no pude grabarlo, era demasiado. Y dice así: tal y como un padre recompensa a sus hijos cuando éste realiza labores de sus estudios correctamente, y lo hace con regalos y cosas que alegran su alma, pues de la misma manera nuestro Dios nos recompensa tanto aquí en la tierra como en la vida venidera, con galardones, con el galardón completo, por causa de nuestra debilidad hacia obras preparadas de antemano, que Él mismo preparó para que anduviésemos en ellas. Esto me trajo a mi corazón el tema de las recompensas que recibimos, aún hasta por un papelito que recojamos cuando nadie nos ve. Recordamos que hay momentos en donde unos estamos a solas y nadie nos puede ver. Allí tiramos un papel a la basura y se cayó afuera. Y si te recuerdas, tenemos todos los que tenemos el Espíritu, allí mismo nos daremos cuenta que el Señor nos está diciendo: hasta por esto te recompensaré, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos. Vamos a tomar el primer versículo que se halla en Efesios 2, 8 al 10. Su palabra está bendecida, no tenemos ni que añadirle nada. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vamos a aclarar un punto antes de que comencemos a darle inicio al punto que quiero traerles de las recompensas. La mayoría de nosotros hemos estado en un ministerio donde se nos torció un poquitico el pensamiento, a causa que decían: salvo siempre salvo, voy a estar aquí, vamos a estar aquí, no vamos a hablar de ningún lugar. Vamos a decir, aquellos que piensan que cuando se les dijo que con una sola ofrenda hemos sido libres para siempre, estamos santificados para siempre, está correcto. La salvación no se pierde y no vamos a entrar en legalismo. Pero este es un punto que es importantísimo. Dice, porque por fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué significa esto? Es el don de Dios. Cristo mismo el que le dio inicio a esa fe. Porque dice que Él es el autor de la fe. No es de la fe que había anteriormente, ¿no? Es la fe el que trajo. Ahora, más adelante dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay obras o no hay obras? Yo no voy a traer un tema nuevo, ni voy a traer una doctrina nueva. Yo estoy leyendo simplemente que anteriormente decía
Porque por gracia sois salvos, y no es por obras. Pero estaba hablando de la salvación. En este momento no hablaba aquí de las obras que habríamos de hacer en el Espíritu. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en otras palabras, tenemos que andar en unas obras que han sido preparadas de antemano. Nuestro pastor Carlos estará yendo hacia Honduras en el día martes. ¿Y qué sucede? Él podría haber dicho, por fe envío esas ofrendas que vamos a estar haciendo a los hermanos nuestros allá en Honduras. Pero es necesario que alguien las lleve. Esas son las obras las que estamos hablando, que el Señor nos dice que tendríamos que hacer. Las obras del Espíritu, por supuesto. Vamos a poner un par de ejemplos de los cuales nosotros estaríamos andando correctamente en esas obras preparadas de antemano. Cuando venimos a la iglesia y venimos a adorar al Señor, quiero que entiendan que esa es una de las obras más poderosas que puedes saber y estar seguro que son obras preparadas de antemano para que tú anduvieses en ellas. Porque dice que hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Amén. Esto es importante. El segundo paso que debemos entender es no dejando de congregarse. Porque algunos tienen esto como costumbre, pero gracias a Dios que ninguno de nosotros lo tenemos por costumbre, sino lo tenemos porque amamos al Señor. Deseamos estar juntos los hermanos unidos, porque allí habita el Señor. Y se fortalece cada uno con el otro, porque dice que oremos los unos por los otros. Esa también es otra obra preparada de antemano, que hemos de hacer cada día de nuestra vida. Vamos a Hebreos 6:7, para que puedan ver un poco más acerca del ámbito. 7 al 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa. Cualquiera piensa que estamos hablando de la tierra natural. En el otro tema que yo traje no pude explicar muy bien este tema, pero quiero que entiendan que este versículo que habla sobre la tierra que bebe la lluvia cada día o cada vez que oímos la palabra, eso es lluvia que está cayendo sobre nuestra tierra, sobre nuestros seres. Muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. En otras palabras, cada uno tiene que trabajar en esa palabra que ha sido regada en ellos. Cada uno tiene que hacer su obra. La oración es parte de ello. La alabanza es parte de ello. Amén. Próximo versículo, el 6:8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Cuando oyen la palabra, muchos de las personas que antes nos instruían anteriormente en otros ministerios, enseguida que oían esta palabra quemadas, pensaban enseguida del infierno. Vamos a estar aquí, esto no tiene nada que ver con infierno. Está hablando de la que produce espinos y abrojos, ¿ok? Es la que anda en la carne, produce frutos de la carne. Amén. No está hablando y dice que es reprobada. ¿Por qué dice que es reprobada? Por supuesto, todo aquel que no anda en el Espíritu no está produciendo lo que a Dios le agrada. E indudablemente se va a dar cuenta que poquito a poco va a entrar en una disciplina o corrección. Vuelvo a repetir, esta palabra no es para regañar a nadie. Estamos hablando palabra, y la palabra de Dios dice que es útil para redarguir, para exhortar y aún para edificar a la iglesia. ¿Okay? Y esto es lo que hacemos. Cada vez que oímos palabra de Dios, no es que estamos a regañadientas. Estamos recibiendo la corrección de papá para ir aprendiendo. ¿Verdad? Y dice que es reprobada. Está próxima a ser maldecida. Por supuesto. Todo lo que no está aprobado, por Dios, va a recibir disciplina, corrección, aún azotes. Habrá muchos incluso que dicen que por esta causa, por estarse permitiendo ese tipo de conducta incorrecta, muchos recibirán
azotes. Dice que hay muchos que por no examinarse están en debilidad, otros enfermos y otros aún duermen. ¿Qué significa dormir? Porque es que sabe que no se puede morir. El que está en Cristo no puede morir porque no hay condenación para los que están en Cristo. Amén. Próximo versículo que vamos a leer se encuentra en Isaías. Y por supuesto, esto estaría hablando de la profecía, de cómo estaríamos recibiendo lo que estamos hoy en día. En verdad ya estamos en lo que era esta profecía. Ya estamos viviendo lo que era esta profecía. Dice así mismo: y los pueblos serán como cal quemada. Amén. Acabamos de decir que está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. A esto se refería. Como espinos cortados serán quemados con fuego. ¿Recordarán ese fuego a qué se refiere? Cuando el Señor vino, dijo: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se prendió. ¿Dónde es que se encontraba este versículo? En Mateos. Y no solamente esto, hay muchas cosas que prueban este versículo. Fíjense que dice, ¿qué es lo que produce espinos? Recordarán allá cuando Moisés vio la zarza que ardía y estaba prendida en fuego, sin embargo no se consumía. Esto es un tema que no quisiera tocar porque es otro tema aparte, pero quisiera darle un preámbulo a esto. Para próximamente estaremos dando. ¿Y qué es lo que produce? ¿Qué es lo que produce la zarza? ¿No son espinos? Bueno, pues Moisés estaba viendo cuando se presentó el fuego entre la zarza una visión futura que en realidad ya está en nosotros. Fuego vine a echar en la tierra, eso fue lo que hizo el Señor el día de Pentecostés, cuando fue repartido lenguas así como de fuego. ¿Y qué cosa es lo que somos nosotros? ¿No somos llamas de fuego? Amén. Pues este fuego es el que consumiría a los pueblos. Hablando del pueblo de Dios, no estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando no de los impíos, estamos hablando de los hijos de Dios, aquellos que han recibido el Espíritu. Amén. Oíd lo que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca. Esto de los que estáis lejos nos pertenecía a nosotros. Y los que estaban cerca es los que estaban en ese momento allí oyendo eso. Conoced mi poder. Los pecadores se asombrarán en Sión. Sión es la iglesia. Los pecadores en la iglesia se asombrarían de esto que estamos diciendo. Porque muchos hasta aquí están acostumbrados que dicen que el fuego quemaría. El infierno quemaría a los que estuvieran en pecado. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Ahora les hace una pregunta: ¿quién de nosotros morará con las llamas eternas? ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Y quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Recordando esto, que si somos llamas, ya estamos habitando con las llamas eternas. Solo que todavía este cuerpo está lleno de espinos y abrojos. Todavía ese fuego no se ha manifestado en la forma en que ha de manifestarse. Pero ya ese fuego nos hace vivir una vida fogosa para el Señor. Cuando vivimos en el Espíritu, estamos viviendo en ese fuego. Por eso a Timoteo se le dijo: aviva el fuego que está en ti. Amén. Entonces, miren quiénes son los que habitaremos en estas llamas. Y sin temor alguno, hermanos. Porque ya estamos. Y no hay nadie que nos pueda sacar de su camino. Nada, ni nadie nos puede separar de su amor, el cual es en Cristo Jesús. Amén. El que camina en justicia. ¿Quién es el que camina en justicia? El que ha sido justificado por Dios, por supuesto. Y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Se dan cuenta?
¿Que quiénes moraremos en ese fuego? Aquellos que nos esforzamos cada día por mantenernos y abstenernos de cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Como todas estas cosas. Esos son ejemplos de obras del Espíritu. Amén. Daniel 7:9. Y es bueno que te vayas acostumbrando ya a vivir en ese fuego, porque miren lo que viene aquí para ti. Es bueno que te vayas acostumbrando, sin temor alguno, ¿verdad? ¿Por qué no nos has dado espíritu de temor, sino de poder, amor y de dominio propio? Estuve mirando hasta que fueron puestos. Este tema tiene mucho que ver con el que dimos el jueves, el tribunal de Cristo. Muy sabroso que estuvo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. ¿A quién se les parece esto? Por supuesto, al Señor. Tu trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Mire, hasta los carruajes en que andaban eran de fuego. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Estos son ángeles, ¿verdad? ¿Quiénes son los que no ha puesto ángeles para servir a los herederos de esta salvación? Amén. Y millones de millones asistían delante de él. Estos somos nosotros. Amén. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Gloria a Dios. Pero nada, ¿para qué? Para saber que estamos con Él. No hay temor alguno. Vamos a buscar un próximo versículo que vamos a darle ya entrada al Nuevo Testamento, donde Pablo nos explica más claramente. Primera carta a los Corintios, 3:10, 17 al 17. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno de nosotros mire cómo se sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Mire, cuando les dije al principio que ustedes, yo sé que estaban esperando a Carlos, pastor, o a Eladio. Miren, hermanos, esto sucede de cuando en cuando y es necesario que traigamos nuevos ministros para que no pongamos los ojos nunca en los hombres. Esto es necesario para que cada uno ministre conforme a lo que ha recibido. Amén. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, vamos a hacer una división ahí. Si tienes tu Biblia, hagamos esta división. Escoge esas tres. Y los que siguen dice madera, heno u hojarasca. Porque dice oro, plata o piedras preciosas. Todos conocemos este tema ya. Todos. Sabemos que el oro, la plata y las piedras preciosas proceden de lo interior de la tierra. Tú tienes que profundizar en la tierra para poder adquirirlos. Y esto lo comparo con la tierra nuestra. Tú, para sacar cosas del espíritu, tienes que ir al interior, al hombre interior, donde está Cristo sentado, ¿verdad? La madera, el heno y la hojarasca las consigues en la superficie de la tierra. Todos estos lo vas a ver cuando los árboles sueltan hojas. No sé si recuerdo que eso sea hojarasca. Cuando las hojas se secan, ¿qué sucede? Son hojarasca. Estas obras de la carne no producen nada en nosotros. Entonces dice el 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, la luz de Cristo, ¿verdad? Pues por el fuego será revelada. ¿Y quién es el fuego? ¿No es el fuego consumidor que está en nosotros? A ese fuego que se refería. El fuego la revelará. Y la obra de cada uno, la cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que él sobreedificó, recibirá recompensas. Aquí está el tema que queremos tocar. Todo esto lo he traído para tocar este tema, las recompensas. ¿Por qué recibimos recompensas? Cuando estamos actuando
conforme al Espíritu. Porque hay obras de la carne que muchos las conocemos que no agradan a Dios. Y esto no quiere decir que tú no eres salvo. Eso significa que tienes que alinear tu vista de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo está escrito. Todo está escrito. Su voluntad está escrita. Por eso es que es tan necesario que cada uno de nosotros lea la palabra para que sepa cuál es la voluntad perfecta de Dios. Y dice que es agradable y es perfecta. Cuando tú estás viendo que tu vida está andando en algo muy turbado, tienes que autoexaminarte. Y no lo digo para nadie, vuelvo a repetir, aquí no hay ninguno que tenga que examinarse. Para todos, me incluyo yo, porque lo tengo que hacer cada día. ¿O acaso no creen que yo tengo carne también? Amén. Ok, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, como recibimos tantas veces. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, puedes hasta irte sin recibir recompensa. Pero, para que se suceda aquello como dijo Corintios 5:5, entreguémoslo a Satanás para destrucción de la carne, con el fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero, seguimos adelante. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Óigame, esto suena un poquitico fuerte, ¿verdad? A ver, ¿Dios lo destruirá a él? Sí, muchos pueden pensar que Dios es injusto. No. Él hizo una forma de vivir. Nos hizo vivir por fe. Es por fe y para fe. Amén. Y es por fe para que sea por gracia. ¿Con qué fin? Con que toda su descendencia esté firme. Amén. Dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No es que tiene que ser santo, ya es santo. Solamente que las obras de cada cual tendrá que recibir recompensas o no por medio de cada uno. Vamos al próximo versículo que se encuentra. ¿Recuerdas también a cuando se le dijo a Moisés, el lugar que estás, santo es? El lugar donde tú estás, santo es. Por supuesto. Eso es lo que decía. Y esto es lo que dice hoy en día. Primera carta a Timoteo 5:24. Esto nos va a dar un poco más de... Los pecados de algunos hombres. ¿Y por qué estamos hablando de pecados? Porque es que esto lo habla la palabra también. No hay que tener temor con esto. Sí es cierto que el pecado fue condenado en la carne y fue echado fuera de delante de Dios. Pero todavía cabalga con nosotros este cuerpo, ¿verdad? Y es necesario que cada cual preste diligentemente atención a sus obras del Espíritu, no las obras de la carne. Dice, esto al parecer se lo decía Pablo a algunos hermanos que estaban debilitados y se lo dice en la carta de Timoteo. Y dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. Ahora, ¿por qué dice que antes de que vengan a juicio y no condenación? Por supuesto que es porque dice que ya no hay más condenación para los que están en Cristo, sino juicio. Si no dijera ya es en Hebreos 10:26 donde dice, si pecáremos deliberadamente, ya no queda más ofrenda por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, dice así, ¿verdad? O sea, se te prende más el horno para que te acuerdes, para que te acuerdes con quién estás lidiando, ¿ok? Le sube la temperatura al horno para que te acuerdes con quién estás lidiando, porque sí, porque es amor, verdaderamente, y derramó el amor suyo sobreabundantemente en nuestros corazones, pero también es fuego consumidor y consume toda hojarasca, toda madera que tú estés produciendo. Amén. Amén. Pues seguimos adelante. Mas a otros se les descubre después. Asimismo, se hacen manifiestas las obras
Las buenas obras, nuevamente, hablando de obras. No es que yo esté trayendo un tema nuevo, porque yo sé que todo se nos dijo, no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero no estaba hablando de las obras que nosotros hemos de producir. Hablaba de las obras que hay que producir para recibir el Espíritu. O sea, para ser salvo, no hay que hacer nada más. Amén. Estaba hablando de obras del Espíritu. Asimismo se hacen manifiestas las obras, las buenas obras, y las que son de otra manera, o sea, incorrectas, no pueden permanecer ocultas, porque se le van a salir. ¿No ha visto mucha gente que han estado debilitados y tú le hablas de la palabra y tú dices, pero tú no eras el que estabas ayer tan poderoso? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás debilitado así? Examínalo. El Señor tiene que examinar. Él tiene que examinarse delante de Dios. Esto no estoy diciendo que nadie, nuevamente, vuelvo a repetir, esto es para cada uno de nosotros, porque estos son herramientas que tenemos que adquirir nosotros, porque el deseo de este corazón y el de todo pastor, supongo que ha de ser, de que cada uno de nosotros crezca hasta alcanzar la medida, la estatura del varón perfecto, y para que nadie esté debilitado, porque no saben cuánto cuando veo a un hermano que deja de asistir porque se siente debilitado, porque se siente en situaciones adversas. Y no crean ustedes que Dios es injusto, para nada. Él mismo se ha metido en esa situación. Amén. Vamos a ver, el próximo versículo se encuentra algunos de los frutos por los cuales somos recompensados por Dios. Y ya entramos de lleno en el tema. Usted dirá, oye, llevamos rato en el tema. Amén, pero seguimos en el tema. Marcos 9:41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua, esto lo dijo el pastor anteriormente, pero me gusta tanto porque tengo que aclarar algo aquí. Esto de un vaso de agua, no solamente un vaso de agua, porque nadie le dice a cualquiera que llega a la puerta de su casa, mira, toma un vaso de agua en el nombre de Jesús. ¿No, verdad? Tú no lo dices así. No estamos hablando de un vaso de agua aquí. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cuando usted ve a alguien debilitado y usted le puede dar una exhortación, usted puede darle una palabra, es lo que está hablando ahí, el agua. Usted está dándole lo que pertenece a usted, porque sois de Cristo, y por eso es que hablas de Cristo. Amén. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Mira, vamos a hacer una división aquí. Primero le habla a los hijos. Si hubiera algún hijo aquí, entienda que esto es un mandato divino, porque dice que este es uno de los mandamientos más poderosos y con promesa. Porque lo hace, ¿sabes para qué? ¿Para qué debes de obedecer a tus padres? Para que seas de larga vida y te sea de provecho la vida. O sea, y recibas prosperidad. Ahora nos habla a nosotros los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En cuanto a esto tengo, no como un testimonio que decir, en una ocasión se me fue la mano un poquitico con mi hija. No la mano, se me fue un poco mi verbología y la ofendí un poquitico. Y tuve necesidad de darme cuenta posteriormente que me había pasado de la cuenta en cuanto a regañarla. Por supuesto, tenemos derecho a regañar a nuestros hijos, pero no los exasperéis, no se pasen más allá para que no sean desanimados. Es lo que quiere decir aquí. Y dice, siervos es todo aquel que trabaja para alguien, ¿no, verdad? En estos tiempos se les decía siervos porque obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Amén. Está hablando de aquellos que son obreros, que no tienen sus negocios propios. También es mandato de Dios que hagamos todo lo que hagamos, sea de palabras o de hechos, lo hagamos como para el Señor.
y no para los hombres. Amén. Ahora nos habla a todos en general. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Ok, vamos a decir, la herencia ya la tenemos, ¿verdad? Él nos dejó herencia, porque somos herederos y coherederos juntamente con Él. Pero ¿qué sucede? En algunos no se puede ver la herencia. ¿Por qué motivo? Porque no están andando correctamente. Algunos no es que no reciban la herencia. La herencia de Dios ya fue dada, que estas son manifestaciones que deben de ser visibles en cada cual. Lo digo por experiencia. Hubieron ocasiones en que estaba en mi vida en desobediencia y pude ver la corrección, la disciplina de mi Dios. Mi negocio no prosperaba. Mi vida era un desastre. Y yo tenía la herencia porque he sido llamado. Y dice que el llamamiento es santo, es irrevocable. Son los llamados, el llamamiento y el don de Dios. Pero no podía ver la herencia. ¿Por qué causa? No porque no la tuviera, porque simplemente tenía que alinearme con la verdad. Porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia y reciba la injusticia que hiciere, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. Vamos a ver segunda carta de Pedro. Capítulo 1, versículos 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Fíjense, esto lo dice Pedro, después de haberle dicho todo lo que pertenece a la vida y la piedad, se nos ha sido dado por su divino poder. Después de haber dicho esto es que él dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Pero yo le cambiaría esa palabra, no porque quiera cambiar la palabra, es porque lo explicaría de una forma más correcta. Porque si se te dio todo por su divino poder, tú no tienes que añadirle nada, simplemente tienes que poner en práctica lo que ya se te dio. Amén. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y bien sabes que a nosotros no se nos dio espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. O sea que esto ya se nos dio, no hay que añadirlo, hay que ponerlo en práctica. El dominio propio, paciencia, y esto será un tema eventual que tendremos, que me voy gozando cuando venga. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas, por eso fue lo que quise hacer ahorita. Por eso les dije que se dieran la mano, si podían darse un abrazo, expresarse el amor y ser amables los unos con los otros. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no solamente que estén en nosotros, sino que tenemos que abundar en ellas. Tenemos que practicar lo que hemos recibido. Amén. No os dejarán estar sin frutos, estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues esto es bien sabroso, saber que nuestro Padre no nos abandona. Aunque seamos infieles, dice la palabra, que Él permanece fiel. Habrá muchas ocasiones que nos hallemos, que digamos, Señor, ¿y por qué estoy aquí metido? ¿Y por qué estoy haciendo esto? Pero ahí es donde tú te llegas y te corriges inmediatamente y te paras delante de Él, y Él es fiel y justo para mantenerte en pie, firme. Amén. Apocalipsis 11:18. Dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Esto es en el tribunal de Cristo. Amén. Cuando sean repartidas las recompensas y el galardón del creyente por lo que haya hecho según haya estado cuando haya estado en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Pero esto no tiene nada que ver con salvación. Tu salvación está segura. Dejemos los temores, para que no crean que estoy diciendo que esto es pérdida de salvación, como muchos han dicho que este versículo se pierde de la persona. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón
a tus siervos, los profetas, a los santos, a los profetas anteriores, los que durmieron en Cristo, y a nosotros, a los que temen tu nombre. ¿Temes tú al Señor? Amén. David nos trajo un versículo, un tema muy sabroso acerca del temor al Señor. Muy poderoso estuvo aquello. A los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Fíjese, yo diría no a los que destruyen la tierra. Recuerda un versículo acá, donde el Señor mismo decía: no temas a los que destruyen el cuerpo, sino teme a los que dañan el alma. No dice a los que destruyen el alma, porque el alma no la puedes destruir más. Si Él la salvó, nadie la puede destruir, pero sí la puede dañar. Estamos hablando de obras de la carne, aquellos que vienen a ti para hacerte una invitación de ir aquí o ir allá, a lugares donde ya nosotros no pertenecemos. Esos son los que dañan el alma. Pero los que destruyen el cuerpo, no les temas, porque a ti te pueden matar y tú sabes a dónde vas. Amén. Ahora, Apocalipsis 22:12. Y por aquí cierro ya. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar. Nota que no dice para condenar. Para recompensar. Es para eso que viene el Señor ya, en el futuro. A cada uno según sea su obra. Nuevamente te lo dice bien claro, hablando de obras, no de la carne, porque tú no puedes hacer nada para salvarte, pero sí obras del Espíritu. Vuelvo a repetir. Dice Pablo, Pablo no fue a Josué, se le dijo: mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Amén. Y eso nos dice el Señor hoy también. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, porque hay momentos en que vamos a tenernos que esforzar para podernos mantener en pie. Sí, no es menos cierto que hay ocasiones donde nos siembran la pierna. Y déjeme decirle, hermano, nuestra hermana acá el otro día trajo una profecía donde había momentos que estábamos atravesando, tanto yo como mi hermano Carlos, y esa profecía nos fortaleció tanto, mi hermano, que me gozo ver como ministros del cuerpo de Cristo traen palabra, traen exhortación. De esta misma forma espero haberles añadido algo al conocimiento suyo. Amén. Quedan bendecidos y entrego el servicio a nuestro pastor.